A ver, acá estamos, mecánica de fluidos. Te refieres a la primera semana, ¿no? Así es, profesor. A ver, y estás viendo mi pantalla. Sí, profesor. Ya dice sesión uno, clases grabadas. A ver, voy a entrar. Ahí tengo la 1, 2, 3 clases. ¿Cualquiera de ellas? Sí, profesor, cualquiera de ellas. A ver, entro. El archivo está en la papelera, dice, ¿no? Oh, Así es, profesor. A mí me sale eso. sí, acabo de verlo. Yo no sé qué pasó. Y a ver, voy a cerrar. Ay, 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 me fui del todo. De repente estaba redireccionado. Ah, ¿sabe qué puede haber pasado? Sí, profesor. Han hecho cambios. También el profesor que hemos tenido anterior nos ha dicho que ha habido cambios al momento de subir los videos. Y lo que pasa es que a veces nos olvidamos de quitarles permiso de edición a los alumnos. Y algún alumno gracioso o sin querer lo borra. Eso pudo haber pasado. No sabría decirle, profesor. Claro, o sea, te doy las posibilidades, ¿no? Porque yo ya no tengo por qué borrarlo, ¿eh? Además que para cuando queremos compartir un archivo con ustedes siempre les quitamos privilegios, ¿eh? O sea, a los que solamente les damos permiso de lectura, o sea, de ver el video. Pero a veces nos olvidamos de quitarle ese check y entonces tienen todos los privilegios. Y de repente entra un alumno y sin querer queriendo, o a veces premeditadamente, podría editar el video, podría borrar, podría reemplazarlo y hacer otras cosas, ¿no? Pudo haber pasado cualquiera de esas situaciones, pero ya que estoy al tanto, entonces voy a tratar de restaurar eso. Ya listo, profesor. Voy a tomar nota de todas maneras por aquí para no olvidarme. Y solo sucede con el número uno, con Sí, la semana profesor. uno, Verifiqué los demás videos y todo lo demás está conforme. solo en la primera semana. Sí, profesor. Ya, entonces está anotado, lo debo cambiar si no hoy, mañana. A ver, voy a entrar por última vez aquí. Clase grabada, la sesión número 2. También dice que está en la papelera, ¿no? La número 3. También lo mismo. Ya. Claro, profesor. Con respecto a la primera semana, ningún video se ha podido observar. La semana 2 voy a ver. Esa sí corre, sí, ya está. Sí, profesor. Las demás sí corren. Ya, ok. Entonces voy a revisar eso y algo ha pasado que no, ya dimos las hipótesis. Cualquier cosa de esas pudo haber pasado. Lo corregiré. Ok, ya estamos 23, 22 de 24. No está mal, ¿eh? Estamos prácticamente completos. Voy a compartir mi pantalla del tema que vamos a revisar hoy día. Este es el último tema de hidrostática. Yo me había olvidado de este tema, ¿no? Pero sí está también para ser tratado. Vamos a desarrollar este tema, ¿eh? Y yo sé que les había dicho a ustedes que hoy día íbamos a ver ejercicios, ¿no? Solo que he encontrado mucha dificultad para hacer para poder proyectar los ejercicios, a no ser de que sea, pues, que ya los muestre una cosa resuelta, ¿no? Y como que no sé si será bueno así. Porque si es así, ustedes solamente podrían ver un libro y se acabó, ¿no? Claro, profe. Entre hoy y la otra semana estoy a punto de conseguirme una tablet con lápiz. Y entonces si lo logro va a ser excelente porque ahí puedo yo escribir y ustedes estén mirando, ¿no? O sea, doy una explicación como si estaría una pizarra. ¿Ya? Entonces, por ahora no puedo hacerle eso. Entonces, pues, lo de los ejercicios vamos a dejarlo probablemente hasta la otra semana. Vamos a ocuparnos de este tema entonces que se llama fuerza hidrostática sobre compuertas.
Y a propósito, también les comento algo, ¿ya? La modalidad de evaluación en este ciclo extraordinario ha cambiado, como que ya no van a dar ustedes prácticas presenciales. Entonces yo concibo esta idea. Mira, a ver qué les parece, ya los pongo a su criterio, me dan sus comentarios. Las prácticas se van a dar, 2 prácticas calificadas, un parcial y un final. ¿Ya está? Pero también hay tareas académicas y hay prácticas de laboratorio. Entonces la idea es esta, que en las tareas académicas ustedes desarrollen los problemas que yo les voy a dar. ¿Está? O sea, son problemas, son ejercicios prácticos, y ustedes los suben y tienen una nota. Van a hacer como 1, 2, tal vez 3 tareas o 4 como máximo durante todo el ciclo, y van a tener su nota de 0 a 20. ¿Está? ¿Y cuál va a ser la idea de esto? La idea de que esas notas entonces de prácticas sean consideradas las tareas, y cuando tengan que dar sus exámenes ya no tengan que estar haciendo ejercicios prácticos ni nada parecido, solamente van a responder teoría nada más. ¿Les parece buena la idea o tienen peros? Profesor, entonces la nota de práctica sería las tareas que vamos a enviar a la plataforma. Sí, correcto. O sea, Bueno, en vez de que ustedes desarrollen tareas en los exámenes, o sea, desarrollen problemas prácticos en los exámenes, lo van a hacer a través de tareas. ¿Está? Y profesor, sus creo que, exámenes solamente serían teóricos, nada más. profesor, creo que no hay ninguna desconformidad de parte de que el examen sea, la práctica sea de esa forma y el parcial así. Ya. Pero a ver, pero igual vemos aquí 20 y tantos estudiantes, ya escriban, denme sus opiniones, por favor, aunque sea díganme sí, de acuerdo. ¿Están? Todos pueden escribir, así que déjenme saber que están de acuerdo. Ok, y empiezan a llegar las primeras respuestas. De acuerdo, está bien, buena idea. Ok. Y además que los trabajos van a ser grupales, ¿ya? No van a trabajar solos, van a trabajar en grupo. Pero también es verdad Disculpe, que es... profesor. Ajá. Disculpe, profesor, ¿podría repetir la propuesta? Disculpe la tardanza. Ajá. A ver, ¿quién me habló? ¿Francisco? Sí, profesor. Tuve un inconveniente, pero ya... Ya estás por en eso ingresé línea, ok. tarde, disculpe. No, la idea es así, Francisco, que ustedes van a desarrollar sus prácticas, lo van a hacer vía tareas, ¿está? Y va a ser un trabajo grupal y básicamente va a consistir en resolución de problemas. Y eso les va a obligar a ustedes a mirar los libros, a consultar textos, solucionarios, qué sé yo, ¿está? Esa va a tener Ya. una Ya, nota profesor. de tareas, y sus exámenes programados o sus prácticas y exámenes programadas, se han programado 2 prácticas y se han programado 2 exámenes. Todas sus Claro. prácticas y todos sus exámenes solamente serían teóricos nada más, porque se entiende que la parte práctica, la parte de resolver ejercicios, ustedes ya lo han hecho a través de esas tareas que les voy a dejar. Esa es la Ya. propuesta, Ya, profesor, sí, está bien. ¿sí? Yo creo que les Sí, sí. conviene, ¿no es cierto? Sí, Les sí. Sí, Al igual conviene. que profesor. lo estoy leyendo aquí en el chat, estoy de acuerdo. Ujú. Muy bien, entonces quedamos así, ¿ah? Profesor, una consulta. Dime. Con respecto a los grupos, ¿de cuánto sería el máximo? No, de eso vamos a conversar más tarde, ¿ah? Ya, ok, no hay ningún problema. Primero, entonces, ya todos de acuerdo, aquí vamos a centrarnos en este tema. Al finalizar el tema, volvemos a hablar de eso. ¿Ok? Sí, Listo, profe, listo, entonces, perfecto. ok, entonces miren lo que les estoy mostrando en estas imágenes ahora. El título lo dice, ¿no? Son compuertas, ¿sí? ¿Y qué son compuertas? ¿Alguien podría aventurarme una idea? ¿Qué son las compuertas? ¿Para qué sirven? Profesor, Ok, sirven para impedir el paso de algo. impedir el paso, ya esa es una idea. Otra, por favor. Para controlar el paso también, ¿no? De un fluido en este caso. Para Para aumentar el controlar, nivel. estamos precisando mejor.
Sí, en realidad es un elemento de regulación. ¿Está? ¿Regulación de qué? Del caudal que pueda salir de un depósito, que pueda salir de un reservorio. Esa es una compuerta. ¿Está? ¿Y cómo se regula? Bueno, se regula, por ejemplo, esta es una compuerta, la foto de arriba es una compuerta plana, ¿lo ven, no es cierto? Una compuerta plana que se puede insertar hacia el interior de esta masa líquida que ustedes ven por aquí. De esa manera estaría impidiendo la salida de ese líquido al exterior. O en todo caso, la abertura que dejaría entre el umbral de la compuerta y, a ver, la abertura que deja entre el umbral, entendiendo que el umbral es la parte, a ver, creo que estoy errado. ¿Umbral es la parte alta o la parte baja? Piensen en una puerta. ¿El umbral es la parte baja o la parte alta? Es la parte baja, ¿no? El umbral es la parte baja. Creo que estoy bien. La parte baja, profe. Sí, porque la parte alta es el dintel, que creo que es así, ¿no? Ya. Entonces, les decía, si queremos regular, por ejemplo, cuánta agua va a salir de este reservorio, entonces esta compuerta puede izarse un poco, dejando entonces un espacio entre el umbral y el dintel de la compuerta, es decir, la parte baja de la compuerta. De esa manera, entonces, estaríamos regulando el caudal que pueda salir hacia el exterior. Esa es una compuerta. Las compuertas, como pueden ver, darse cuenta en el uso de hidráulica, pueden ser compuertas planas o como lo podemos apreciar en esta foto de arriba o en la de la derecha, o pueden ser también compuertas de tipo radiales, curvas, como lo podemos ver en la foto de abajo, ¿correcto? Cualquiera que sea el modelo, siempre sirven para regular el caudal, entonces, que va a salir de una presa, que vamos a dejar pasar a través de un canal, que vamos que vamos a instalar en una bocatoma, etcétera, etcétera. ¿Está? Para eso sirven estos elementos llamados compuertas. Y ahora bien, uno de los principales problemas, entre comillas problemas, a los que está sometida cada una de estas estructuras llamadas compuertas, es a la presión hidrostática. Entendiéndose que la presión hidrostática es la presión que ejercen los fluidos que están en reposo sobre estos elementos. Fíjense, cuando por ejemplo esta compuerta está abajo, entonces hay una carga de agua sobre el nivel de la compuerta, ¿no es cierto? Esa carga de agua sobre el nivel de la compuerta está ejerciendo una determinada fuerza. Más o menos voy a tratar de graficar aquí lo que les estoy comentando. ¿Bien? Ya, un dibujo a mano, un dibujo a ver, más o menos así. Supongamos que estoy tomando como referencia esta compuerta anaranjada. Acá está siendo vista casi de frente. Imagínense que lo veo ahora de perfil. Cuando yo lo vea de perfil, voy a tener lo que estoy buscando, un espacio donde hacer un dibujillo. Supongamos que ya yo lo vea de perfil y al verlo de perfil voy a tener una cosa como esta. ¿O no? Un ratito. Acá tengo un espacio en blanco mejor. Ya. Digamos que esa compuerta vista de perfil o de canto está así, ¿está? Ahí está. Y básicamente esa compuerta está descansando en el fondo de esa represa. Bueno, un poquito más arriba. Y ahí está el fondo de la represa. Esta parte que ustedes ven por acá es el fondo. Entonces, cuando esta compuerta que ustedes tienen acá está asentada en el fondo, entonces sobre la cara lateral de esa compuerta vamos a tener una determinada carga de agua. Cuando digo carga me estoy refiriendo a una determinada altura de agua, ¿sí? Es decir, aquí hay una determinada alturita de ese líquido, que podría ser agua, yo ya le particularicé a agua, pero no necesariamente es solo agua. Hay una cierta altura H. Entonces, bien, esta masa de líquido que está aquí actuando sobre esta cara va a generar una determinada fuerza sobre esta compuerta, y esa fuerza que actúa así en perpendicular a ella, porque estamos en la condición de equilibrio, se denomina fuerza hidrostática. ¿Está? Bueno, nosotros lo vamos a simbolizar, podemos simbolizar como querramos, ¿no? F, FH,
o lo que sea, pero yo suelo simbolizarlo como FR, ¿sí? Fuerza resultante. Esta fuerza resultante, entonces, se denomina fuerza hidrostática, ¿no? Y una vez más, repito, es la cantidad de fuerza que genera esta masa de líquido sobre esta compuerta. ¿Ya está? Hay muchas aplicaciones que nosotros tenemos cotidianamente en donde se hace un análisis de estas fuerzas. Entonces, conviene hacer un análisis de cuál sería la magnitud de esta fuerza. ¿Para qué? Para poder diseñar adecuadamente cuál va a ser el espesor, por ejemplo, el espesor de esta compuerta. O cuál sería el material que vamos a utilizar para esta compuerta, para que sea capaz de contrarrestar esta fuerza, ¿no? O de contener esta fuerza que está ejerciendo el fluido. Aunque parezca mentira, ustedes más adelante van a darse cuenta, ¿no? Que una pequeñísima alturita de agua genera una gran cantidad de fuerza aquí que uno a veces se puede pensar, ni tiene idea de que eso podría ser, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces más o menos ya tienen una idea, ¿no es cierto?, de lo que es la fuerza hidrostática, que es el tema que nos va a ocupar entonces ahora, ¿no? La fuerza que ejercen los fluidos que están en reposo sobre estos elementos de cierre o elementos de regulación llamadas compuertas. El logro de sesión. Al término de la sesión de aprendizaje, el estudiante evalúa la fuerza hidrostática que ejercen los fluidos sobre compuertas y los aplica en problemas de ingeniería. Como les decía, hay muchas aplicaciones cotidianas en donde necesitamos tener estas ideas. Y vamos a ser capaces entonces de resolver esos problemas que se generen. Ya. Seguimos, ya me fui de compartir. Aquí. Primero vamos a recordar, a pesar de que ya lo dije, que es una fuerza hidrostática, ¿no? Fuerza hidrostática es la fuerza que el peso de un fluido en reposo puede llegar a producir sobre un cuerpo sumergido en su interior. Eso es una fuerza hidrostática, ¿no? La fuerza que el peso de un fluido en reposo puede llegar a producir sobre un cuerpo sumergido en su interior. Cuando dice sumergido en su interior se refiere sumergido en el fluido. Eso es fuerza hidrostática. Y vamos a evaluar entonces la acción de las fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas horizontales. Es decir, vamos a tomar como primer caso de análisis a una compuerta que está sumergida en el seno de un fluido líquido y en posición horizontal. ¿Está? Como ven en esta imagen, ¿ven? Aquí, por ejemplo, en la figura de abajo, a propósito de esta figura, les estoy mostrando, en realidad son dos figuras, ¿está? La de arriba es una vista de canto o una vista lateral de una compuerta que está sumergida en el seno de un fluido líquido, una altura h. ¿Sí? Está en posición horizontal, por eso lo que ustedes están viendo aquí solamente es digamos, el canto o el espesor de la compuerta. ¿Sí? Ahora, en la imagen de abajo, lo que estamos viendo nosotros es la vista en planta de esta compuerta, y en la vista en planta nos permite ver toda su área en verdadera magnitud. Esta es su área superior, digamos, y la inferior también, dicho sea de paso, de esta compuerta, ¿está? Que solamente lo vamos a ver en una vista en planta. Bueno, entonces, utilizando estas dos imágenes, una en corte lateral y otra en vista en planta o vista horizontal, vamos a entonces a ver cuáles son las fórmulas que nos van a permitir encontrar el valor de la fuerza resultante que está actuando en esta compuerta, que está sumergida a una cierta profundidad sobre un fluido líquido. Lo que vamos a hacer ahora, dicho sea de paso, es evaluar fuerzas hidrostáticas sobre compuertas sumergidas en líquidos, ¿eh? Entonces, para empezar, debo señalar lo siguiente. Miren, en esta placa que está aquí, en esta compuerta, está actuando una fuerza total que llamamos fuerza resultante o fuerza hidrostática, ¿ya? Debido a todo, entonces, la masa de agua actuando sobre la superficie de esta compuerta. Muy bien. Lo que nosotros necesitamos es calcular cuánto vale la magnitud de esa fuerza resultante. A esa magnitud le hemos llamado FR. F sub R, que aparece acá y que aparece en esta formulita. Bien, ¿cuál es el valor de la magnitud de la fuerza hidrostática actuando sobre la compuerta? Ese es el objetivo de este análisis.
para encontrar esa magnitud, vamos a considerar este hecho, vean. Sobre esta placa que ustedes ven por aquí, voy a tomar un pequeño diferencial de fuerza que está actuando sobre un pequeño diferencial de área de compuerta. Acá tengo un dA. El diferencial de área obviamente es paralelo acá a la compuerta, ya está, y perpendicular a F. ¿Por qué la fuerza es perpendicular a F? ¿Por qué la fuerza es perpendicular a A? ¿Alguien me puede decir? Porque, profesor, las fuerzas en presión se analiza la fuerza normal. Porque en la condición de hidrostática debería ser la respuesta correcta, ¿no? En condición de hidrostática, siempre vamos a considerar que las fuerzas trabajan perpendicularmente solamente. ¿Se acuerdan? Gracias por esa respuesta. Por esa razón, entonces, tengo esta situación. Sobre este pequeño diferencial de área que está arriba, está actuando un pequeño diferencial de fuerza. Ahora, ese diferencial de área que estábamos señalando arriba, yo lo puedo graficar aquí abajo, ¿ven? Acá justo abajo en la vista en planta lo fabrico. Y ese diferencial de área ahora sí me deja ver una cierta extensión. Bien, como es tan pequeñito, como es infinitesimal, lo que vamos a hacer es ubicar a ese diferencial de área con estos puntos coordenados, X, Y. Si ustedes pueden ver en este sistema de referencia, entonces la ubicación del diferencial de área se puede simular como la ubicación de un punto. Y entonces de coordenadas X, Y. Ya está. Pero, ¿qué es lo que nosotros sabemos de estas diferenciales de fuerza? Lo que nosotros sabemos de estos diferenciales de fuerza es de que no solamente es un elemento diferencial de fuerza, sino son miles, millones de diferenciales de fuerza que están actuando sobre cada elemento diferencial de área que tenemos aquí en esta placa, ¿sí? ¿Se da cuenta? Cada diferencial de área está soportando un diferencial de fuerza y así sucesivamente. Y eso ocurre en toda la extensión entonces de esta compuerta. Bueno, lo que estoy haciendo, los garabatitos ahí son diferenciales de áreas, ¿está? Y sobre cada uno de estos diferenciales de área tenemos actuando a sus respectivos diferenciales de fuerza. Entonces, la fuerza resultante nosotros lo vamos a entender como que vendría a ser la sumatoria de todos esos elementos diferenciales de fuerza que están actuando por ahí, ¿sí? Esa vendría a ser la fuerza resultante desde el punto de vista matemático. La sumatoria de todas las fuercitas diferenciales actuando sobre esta superficie. Y ya que cada una de ellas es perpendicular al área, entonces la magnitud total, que es la fuerza resultante, también debe resultar perpendicular a la superficie total, ¿no? ¿Está? Entonces, con esta idea en mente, ahora vamos a ver cómo podemos calcular la magnitud de esta fuerza. Con esta expresión solamente no se puede calcular cuál es la magnitud de la fuerza resultante. Para ello, lo que debemos recordar nosotros es de que hace unos días atrás hemos estudiado que la presión, por ejemplo, que soporta una partícula de líquido que está aquí y por consiguiente la presión que soporta esta partícula sólida que coincide con el diferencial de área, se puede evaluar con esta fuerza, con esta ecuación. Esa presión se puede expresar así: diferencial de fuerza entre diferencial de área. ¿Sí? Ahí está, eso hemos aprendido. Entonces, a partir de ahí podemos separar el diferencial de fuerza. Si se separa el diferencial de fuerza, entonces me va a quedar el producto de presión por diferencial de área. Ya tengo una expresión para el diferencial de fuerza que aparece acá en esta fórmula, ¿ven? Entonces, ¿qué debo hacer para tener la fuerza total? En esta expresión, para que yo pueda tener la fuerza total, lo que debo hacer es practicar integrales a ambos lados, ¿no? ¿Listo? Pongo integrales a ambos lados y acá me percato que esta integral de df no es otra cosa más que el equivalente de FR, ¿no? Eso sería FR, fuerza resultante. Y entonces al otro lado, si quiero saber cuánto es esta magnitud, tengo que evaluar lo que pasa al otro lado. Y ahora, ¿cuánto vale esta presión que ustedes ven por aquí? Esta presión que está aquí, nosotros también lo podemos evaluar. Si estamos considerando que este fluido que está aquí es un líquido, vean, un líquido de peso específico gamma,
Entonces nosotros también hemos aprendido que la presión que se genera aquí se puede expresar mediante esta formulita. Es la presión que ejerce la atmósfera arriba más el peso específico de ese líquido multiplicado por la altura a la que está sumergida. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Porque nosotros hemos visto ya fuerza, variación de presión en un fluido líquido, ¿se acuerdan? Entonces, la presión que soporta una partícula aquí, ¿a qué equivale? Equivale a la presión que se ejerce acá arriba en esta interfase, más el efecto de la presión de toda esta columna de líquido que hay desde la superficie hasta la posición de la partícula. Y esta presión que está aquí se mide como el producto de peso específico por altura. ¿Ya está? Entonces queda una fórmula de la FR de este modo y por lo tanto yo tendré acá que FR a qué es igual si sigo desarrollando. Miren esto. Si desarrollo, aquí me percato en primer lugar que la presión atmosférica se va a considerar una constante en el lugar donde estoy evaluando el evento. ¿Ya está? La presión atmosférica va a ser constante. Peso específico del líquido es una constante y esa alturita que ustedes ven por ahí, H, es una constante porque no se olviden que esta placa está sumergida de modo horizontal. Si está sumergida horizontalmente, entonces la distancia H de aquí a acá es la misma distancia H que hay de aquí a acá o en el medio o en cualquier lugar de la placa. Así que también es constante. Todos los términos que están en el paréntesis son constantes y por tanto yo los puedo sacar fuera de la integral. ¿Correcto? Entonces me quedaría presión atmosférica más peso específico por altura y luego tendría por la integral de dA, ¿no es cierto? Solamente me quedaría integral de dA. Pero la integral de dA, ¿a qué equivale? Ustedes díganme, ¿a qué equivale la integral del diferencial de área? ¿El área? Al área, profesor. ¿A qué área? Al área del fluido. ¿Área de fluido? No. Al área del cuerpo que estamos estudiando. Al área total de la compuerta, ¿no? Esto. Claro. Eso significa, si yo sumo todos estos diferenciales de área que están en la superficie, la suma de todas estas áreas me tiene que dar el área total. Eso es lógico, ¿no es cierto? La misma idea que tuve con respecto a las fuerzas. ¿Bien? Entonces ya tengo esta fórmula para evaluar la fuerza hidrostática que se genera sobre una compuerta. Y esta formulita es la que está puesta aquí, ¿ven? O sea, lo que yo hice con estos garabatos solamente fue demostrar esta fórmula. Y a propósito primero les pregunto algo. ¿Entendieron? Comenten. Una duda. Ajá. Sí, profe. Dime, ¿quién me habla? ¿Miguel? Yo, sí, profe, disculpe. Por ello hoy esos problemas, sale que ya es una función y no sé cómo haría eso. ¿Perdón? ¿Cómo? Hay una compuerta y tiene una función, ¿no? Ya. O sea, y por ejemplo, y es igual a x al cuadrado y eso cómo haría. Porque he visto problemas que son más sencillos y son cuadrados, son más accesibles. Claro, para ustedes es todo básico, ¿eh? Todas las formas que van a tener las compuertas van a ser de tipo circular, de tipo rectangular. ¿Ya está? A veces están huecos. ¿Perdón? A veces hay compuertas huecas también he visto. ¿Hay compuertas huecas? No, o sea, analizan la parte, se analizan por partes, pero no hay un problema. Hay compuertas compuestas, de área compuesta. Ajá, ¿Sí? Sí, hay áreas compuestas. También hay con curvaturas caprichosas, ¿no? Como tú dices, y igual x cuadrado, por ejemplo, ¿no? Ajá, eso sí. ¿No? Pero de hecho que la solución, por ejemplo, de ese tipo de compuertas, tipo parabólicos, que podrían estar conteniendo una masa de líquido, en realidad es sencillo, ¿no? No hay necesidad de complicarse, pero lo que yo quiero decirte es esto, que para la formación de ustedes, que son ingenieros electricistas, no se necesita estar haciendo ese tipo de análisis, ¿eh? Esto dejémoslos a los mecánicos de fluidos, porque esa es su especialidad, a los hidráulicos. Entonces, para ustedes más que todo es básico,
Está porque su especialidad es otra, ¿no? Es ingeniería eléctrica, ¿entienden? Y ustedes nunca se van a dedicar a hacer diseños de otras cosas, ni nada. Ahora, pero en cambio, si ustedes quieren saber solamente por el deseo de saber, no es ningún problema, ¿no? Todo eso está en los textos. Lo pueden mirar en un texto. Y es bien sencillo en realidad. No es nada difícil, ¿no? Aunque te pareciera, pero no. Bueno, entonces, a la mayoría, ¿qué me respondió? La mayoría solamente 2 me han respondido, no puede ser. ¿Qué dicen los demás? ¿Ah? ¿Sí han entendido lo que estaba diciendo o no? Luis Diego dice sí, Fernando también dice sí, Javi, Francisco, ¿ya? Bueno. Ya, entonces, a lo que yo iba en antes es, yo les estaba haciendo estos garabatos, pero voy a ver si es que, quién sabe, todos esos garabatos han sido puestos acá. Ah, no, no han sido puestos, ¿no? Yo solamente tengo el resumen, ¿ya está? Bien. ¿Y saben por qué está así? Porque este PPT yo se los presentaba en la clase, en presencial, y la deducción lo hacíamos en la pizarra. ¿Sí? Pero como ahora ya no tengo una pizarra a la mano, por eso es que estoy utilizando los espacios en blanco que están aquí. Ahora, Zoom tiene una pizarrita, o sea que esta herramienta tiene una pizarrita, sin embargo tendría que dejar de proyectar esto para poder ir a esa pizarra, ¿no? Pero si yo me voy a esa pizarra, perdería la imagen y ya no podría utilizarla. O sea, es toda una cosa muy complicada, ¿no? Todo se solucionaría si yo tuviese una tableta con lapicero, ¿no? Porque ahí sí sería más sencillo. Y demoraría menos también, dicho sea de paso. Pero bueno, entonces ya entendieron de cómo es que se obtiene esta formulita. ¿Sí? Con esta formulita vamos a calcular cuál es la fuerza hidrostática o la fuerza resultante, si quieren llamarlo así, que ejerce toda esta masa de líquido sobre esa compuerta. Y ya saben que el conocimiento de esa fuerza nos va a permitir diseñar la compuerta en cuanto a qué espesor debe tener, con qué material se debe fabricar o cómo se debe de apoyar esta compuerta, ¿ya? Es decir, con bisagras, o puede estar empotrado, emboladizo, o puede tener apoyo en los dos extremos, no se sabe. Entonces, todo eso entonces lo vamos a determinar con el conocimiento de esta magnitud de fuerza. Muy bien, solo que ahora hay un pequeño detalle, ¿no? Dice acá, cuando la presión atmosférica actúa sobre ambas caras de la placa, entonces esta fuerza resultante que está aquí extensa se va a reducir a esta versión comprimida que ustedes ven aquí abajito. Solamente vamos a evaluar el peso específico por H por A. ¿Cómo se entiende esto? Vean. Es sencillo, ¿no? Si ustedes se ponen a mirar esta formulita y separan entonces cada término, vamos a tener así. El primer término debe decir así. Presión atmosférica por área más el peso específico por la altura por el área. ¿Sí? O sea, estoy multiplicando A por cada uno de los términos del paréntesis. Entonces, fíjense, lo que me está representando este término, presión atmosférica por área, es ahora la fuerza que ejerce la atmósfera hasta ese nivel. ¿Sí? Hasta el nivel de la interfase, la fuerza que ejerce la atmósfera. Porque recuérdense ustedes que fuerza es producto de presión por área, ¿no? Y en cambio, este término, gamma por H por A, es la fuerza que está ejerciendo toda esta columna de agua, ¿está? Atención, no es solamente esta ahí, es toda esta columna de agua que tiene un determinado peso. Todo esto está ejerciendo una fuerza total que se llama gamma por H por A, o se evalúa así. ¿Se dan cuenta? Es la fuerza que ejerce toda la atmósfera, así, más la fuerza que ejerce toda esta columna de líquido. Entonces, eso es lo que se está viendo desagregado en esta fórmula. Sin embargo, como acá dice más abajo,
Si la presión atmosférica actúa sobre ambas caras de la placa, es decir, actuaría tanto por arriba como por abajo, en este caso, solamente nos quedaría como fuerza neta o fuerza resultante neta el efecto del líquido solamente, ¿no? Gamma por H por A. Esto de acá sería eliminado. ¿Cómo así, vean? ¿Cómo para entender qué es que estoy diciendo? Supongamos que puede haber, voy a buscar un ratito un papel limpio, y para eso tengo que salir de acá. Voy a ir a la pizarra. Mi pizarra desapareció, no hay, ¿ven? Solamente dice iPhone o iPad. No. Zoom ya nos está quitando algunas cosas, ¿no? Porque es gratis. Y ya no me sale mi pizarra común para mi compu, solamente me dice pizarra para iPhone o para iPad. No tengo ninguno de ellos. Así que voy a salir otra vez de acá. A compartir otra vez mi material. Y aquí voy a buscar un espacio en blanco. A ver, ya aquí. Creo que para las siguientes sesiones voy a dejar algo en blanco aquí. Ya miren. Decía esto. Fíjense en este ejemplo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un tanque. Vamos a hacerlo más bonito. ¿Cuánto nos falta para irnos? ¿Alguien se ha percatado? 1 minuto y medio, profesor. 1 minuto. 1 minuto, pucha, se va a perder mi dibujo, así que mejor no. No voy a dibujar ahorita, ¿eh? Porque no, necesitamos más de 1 minuto para explicar esta formulita. ¿Por qué es que cuando actúa la presión atmosférica sobre ambas caras, solamente hay que considerar esto? Entonces, vamos a ir saliendo de una vez y luego volvemos. ¿Estamos? Listo, profe. Finalizo la transmisión y volvemos en